¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Joglan Barrios, instructor de coctelería hace 12 años y el día de hoy te voy a enseñar a hacer cócteles con sandía. Así que si estás listo, ¡let's go! Pero antes de arrancar, quiero comenzar hablando de un mito que tiene la sandía. La sandía es tóxica, la sandía no se puede mezclar con alcohol. Totalmente falso. Eso es un mito, una leyenda popular. La sandía se puede mezclar con alcohol sin ningún problema. Lo que sí es importante que conozcas es la vida útil de la sandía. Al igual que muchas de las frutas que tienen una intensidad de sabor baja, tienen una vida útil muy corta. Por ejemplo, la sandía es una. La sandía, una vez que tú la cortas, o sea, la sacas ya al aire libre, ella te puede durar máximo 4 horas sin perder propiedades. Por esa razón es que algunos bartenders deciden no utilizarla tanto en la coctelería. Y entonces, ¿por qué será que no se utiliza tanto la sandía? Porque hay cócteles de piña, melón, parchita y no hay tantos cócteles de sandía. Muy bien, es por la intensidad del sabor. Quiero dejarte muy claro que la sandía es riquísima, pero es muy difícil de mezclarla porque tiene una intensidad de sabor muy baja. Es totalmente lo contrario que con la banana, que tiene una intensidad de sabor alta, o el mango, que tiene una intensidad de sabor alta. Acá sería el antónimo. Al tener una intensidad de sabor muy baja, cualquier otro ingrediente que tú le añadas o lo mezcles con la sandía puede llegar a tapar el sabor de la sandía. Entonces, por esa razón es que muchas veces no quedan bien los cócteles si no tienes experiencia. Así que sin más preámbulo, ¿te gustaría aprender a hacer estos dos cócteles con sandía? ¿Estás listo? Let's go. Lo primero que necesitamos hacer es sacar la decoración porque la sandía es demasiado noble, así que la cortamos y hacemos una especie de triangulito. Seguidamente no nos vamos a poner tan técnicos, es simplemente extraer pulpa de la sandía y quitar las semillas. No es necesario cortarla de ninguna manera especial, simplemente extraer la pulpa. El primer ingrediente de este cóctel sería albahaca. La albahaca y la sandía van como piña. Es bien importante seleccionar que la albahaca sea la más bonita. Tienes que lavarla previamente y seleccionar las mejores. A continuación necesitamos añadir la sandía. Acá debes tú calcular la mitad. Yo te aconsejo aproximadamente un 40% del vaso. Nuestro tercer ingrediente sería mermelada de frutos rojos para añadir entonces lo que sería la parte dulce. Vas a añadir una cucharada sopera full. Una vez tengamos la albahaca, la sandía y la mermelada, vamos a proceder a machacarlo con cuidadito. La idea sería un poco extraer las esencias de albahaca, mezclarlos con la sandía y endulzarlos con la mermelada. Ojo que este es el secreto del balance de este cóctel. Vas a añadir unas pequeñas gotitas de limón. No debe llegar ni siquiera a 15 mililitros. Ahora vamos con la base alcohólica, que sería ron blanco. Vamos a añadir 2 onzas. Antes de agregar el hielo, te aconsejo utilizar la técnica del escarbado o el integrado con la bar spoon. Y ya para decorar, simplemente le colocamos el triángulo que habíamos cortado previamente. Me complace presentarte el Watermelon Highball. Comenzamos con nuestro segundo cóctel. Lo primero es colocar a temperar una copita cóctel. En un vaso tin de una coctelera Boston vamos a añadir abundantemente sandía. Seguidamente necesitamos agregar la parte dulce, que serían 45 mililitros de almíbar. Dato importante, te aconsejo que el almíbar sea 2x1. Tercer ingrediente, zumo de limón exprimido. Ojo, tiene que ser zumo de limón exprimido, 30 mililitros. A continuación procedemos con la técnica de machacado para machacar y extraer la frescura increíble que tiene la sandía. Y de base alcohólica tenemos el vodka, porque no queremos tapar el sabor de la sandía, sino que queremos simplemente darle un toque de alcohol. Vamos a añadir 2 onzas. Agregamos 2 paladas de hielo, sellamos la coctelera y procedemos a batir. No es necesario batirlo tanto porque la sandía es bastante noble, así que con 10 segundos es suficiente. Retiramos el hielo de la copa cóctel y procedemos a servir. Al momento de servir en coctelera es importante utilizar 2 coladores. Primero el colador de oruga para filtrar los hielos y de último el colador de malla para filtrar todos los residuos pequeños. Por último, decoramos con uno de los triangulitos de sandía que cortamos al principio del video. Me complace presentarte el martini de sandía. Salud. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Se me enredó
ala. Es para mí un placer servirte. Ahora te pido que por favor me ayudes dándole un like a este video, dejando un comentario. Y si quieres enterarte cada vez que subo un nuevo video, simplemente tienes que darle al botoncito de la campanita de notificaciones. Eso va a hacer que te llegue una notificación a tu móvil cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ser parte del canal. Nos vemos en el próximo video. ¿Están listos? ¡Let's go!